Vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy. 3 revelaciones del ayuno. Vamos a centrarnos en un solo pasaje hoy. Verso de memoria, Mateo 9:17, que dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Bueno, a ver si no me odian los discípulos, que 2 versículos largos seguidos estamos aprendiendo. Dice la introducción, en Mateo 9:14, los discípulos de Juan el Bautista le hicieron una pregunta honesta a Jesús, ¿verdad? No fue una pregunta tramposa, no fue una pregunta tendenciosa, no fue una trampa, fue una pregunta honesta. Dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y el Señor aprovechó esta pregunta para darnos grandes enseñanzas acerca del ayuno. Recordemos que los fariseos tenían una idea de lo que era el ayuno, ¿verdad? Ellos pensaban que el ayuno era un signo de una gran espiritualidad. El ayuno muchos lo tomaban como una forma de ascetismo, ¿ok? En la Edad Media los monjes se flagelaban, ayunaban para purificarse, para tratar de alcanzar el favor de Dios. Y bueno, muchos conceptos equivocados acerca del ayuno. Así que Jesús sabe que los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan, partiendo de ideas equivocadas, hacen esta pregunta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros y los fariseos siempre ayunamos, pero ellos no ayunan, ¿ok? Y Jesús va a aprovechar esta pregunta para darnos 3 revelaciones acerca del ayuno. Jesús utilizó 3 metáforas para responder, las cuales nos ayudan a entender lo que es el ayuno y los grandes beneficios que aporta a la vida espiritual de los hijos de Dios. Muy bien. Entonces, el punto número 1 dice, ¿qué preguntaron los discípulos de Juan el Bautista a Jesús en Mateo 9:14? Bueno, ya lo dice la introducción, pero podemos leerlo nuevamente. Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Bueno, esta es la respuesta que está aquí. Perdón, estoy un poco acatarrado, así que les pido una disculpa por tanta tosedera aquí. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Pudiéramos resumirlo diciendo, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Y el punto número 2 nos va a preguntar, ¿cuáles son las 3 metáforas que Jesús usó para explicar el ayuno? Entonces, hay 3 metáforas, ¿ok? Que vamos a ver en los versículos 15, 16 y 17, y que de ahí vamos a desarrollar el resto del tema. Entonces, vemos en el versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, la primera metáfora podemos ponerle la ausencia del esposo. La ausencia del esposo. ¿Ok? Segunda metáfora del verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Segunda metáfora, remiendo de paño nuevo. Remiendo de paño nuevo. Tercera metáfora, verso 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Lo uno y lo otro se conservan juntamente. Faltó la T. Juntamente. Ok. Bueno, a ver si lo puse acá también. Sí. Tercera metáfora, los odres nuevos. Los
odres nuevos. Entonces, estas son las tres metáforas que vemos en la triple respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista, que le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús va a contestar la pregunta con tres metáforas y cada una va a dar una explicación, pues, fehaciente, una explicación muy sólida de la razón por la que Jesús, en este punto de su ministerio, de su tiempo con ellos, no les ha pedido que ayunen, ¿ok? Entonces, aquí podemos escribir las tres metáforas. Acuérdense que una metáfora es una tipo una parábola, ¿no? Es un ejemplo de algo natural para explicar algo espiritual, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a ver las tres metáforas en este cuadro y al final de cada cuadro tenemos una pregunta. Tenemos primeramente la explicación, luego tenemos la aplicación y luego tenemos la pregunta, ¿ok? Una regla de hermenéutica es que no debemos aplicar sin interpretar. Esa es una regla básica. La hermenéutica es la disciplina que se dedica a la interpretación correcta de pasajes bíblicos. Y una regla básica de hermenéutica es que usted no puede aplicar sin primero interpretar. Primero interpretamos, ya que entendemos, aplicamos, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo un concepto teológico bastante importante en este cuadro, ¿ok? Explicamos, aplicamos y respondemos la pregunta. Entonces, la primera metáfora, la ausencia del esposo. Vamos a leerla nuevamente en el verso 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En cada una de las tres metáforas tenemos que recordar, tenemos que no olvidar la pregunta que hicieron los discípulos de Juan, porque está la pregunta y está la respuesta uno, la respuesta 2 y la respuesta 3. Las tres respuestas van a contestar la pregunta, la razón por la que los discípulos en ese momento no ayunan. Recordemos también que el ayuno es una de las tres disciplinas básicas que Jesús enseña en el Sermón del Monte, Mateo 6, para sus discípulos. Jesús dice: cuando ores, perdón, cuando des, no hagas sonar trompeta, tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, etcétera. Cuando ores, no seas como los eh, hipócritas que hacen largas oraciones, etcétera. Y cuando ayunes, ¿ok? Entonces, tenemos tres disciplinas básicas. ¿Cuándo? Porque se supone que lo vamos a hacer. No es si das algún día, si oras o si ayunas. No, cuando lo hagas porque lo vas a hacer. Cuando des, cuando ores, cuando ayunes. Pero en este punto del ministerio de Jesús, Jesús no les está pidiendo a ellos que ayunen. Y esto obviamente puso una duda, una, un cuestionamiento en los discípulos de Juan. Ellos dijeron: bueno, ¿qué onda con estos? Porque los vemos así muy alegres todo el tiempo, no son como nosotros, austeros, que nos vamos al desierto, que estamos, no, ellos eran más fiesteros, más sociales, ¿no? Entonces, eh, obviamente no lo podemos aplicar para nosotros. Ahora vamos a llegar a la explicación. Entonces, en la primera metáfora, Jesús habla de el novio, ¿verdad? Del esposo, y obviamente vamos a leer la explicación y lo vamos a entender muy bien. Dice: los padres y familiares del novio quedaban tristes al irse el hijo después de la boda. Y eso era como un luto, ¿ok? Jesús no les pedía a sus discípulos que ayunen porque él, que es el esposo, aún estaba con ellos, pero cuando les sea quitado, entonces ayunarán. Bueno, y aquí entonces vamos a pensar, por ejemplo, en una mamá. No sé, aquí a lo mejor hay madres que ya han entregado. Bueno, está Aleyam, ¿no? Que entregó a Citlali. Y bueno, hay
hay una fiesta, hay una cena, hay un banquete y todos están muy emocionados, pero cuando termina y su hija o su hijo ya no regresan a casa, entonces los papás entran en una tristeza, en un luto, están nostálgicos. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren ver a su hijo o a su hija. Bueno, nunca lo he vivido, pero seguramente algún día lo viviré y a lo mejor va a pasarme lo mismo y vamos a ver cómo está nuestro hijo y vamos a ver si no le hace falta nada y vamos a ver si está todo bien y vamos a estar allá metidos, ¿no? Porque pues, está la nostalgia, el amor, el recuerdo. Entonces Jesús dice, el ayuno es similar, ¿ok? En el ayuno hay una tristeza, hay un luto, uno deja de comer, uno está triste. ¿Y qué es lo que quiere el padre, la madre del novio cuando ya se fueron? Quiere ver a su hijo. Y Jesús dice, lo mismo va a pasar con mis discípulos. Con mis discípulos, un día yo voy a ser quitado y ellos van a entrar en esa tristeza. ¿Y qué van a querer? Verme. ¿Qué van a querer? Estar otra vez conmigo. Y la forma en que lo van a lograr es ayunando. Porque ya no voy a estar con ellos físicamente, sino que voy a estar, como dice Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, sino que ahora voy a estar espiritualmente. ¿Por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? Porque yo estoy aquí, yo soy el esposo. No tienen que ayunar, me tienen acá. Tienen una duda, me la preguntan. Quieren un consejo, se acercan a mí. Quieren conversar conmigo, hablan conmigo. Tienen una duda de la Biblia, vienen y me la preguntan. Tienen una duda de su vida, me la preguntan. No entienden un pasaje escatológico, etcétera, me lo preguntan. Yo estoy aquí con ellos. Por eso ellos no ayunan. No tiene caso que ellos ayunen si el ayuno es una comunión más profunda conmigo y yo estoy acá, ¿para qué van a ayunar? Por eso no les pido que ayunen ahorita. Pero llegará el día en que yo ya no voy a estar físicamente aquí, sino que voy a estar espiritualmente en el Espíritu Santo. Ay, perdón. Ando un poquito agripadito, así que perdón, perdón. Eh, ya no voy a estar, ya no voy a estar físicamente, sino que voy a estar espiritualmente. Y entonces van a ayunar. Por lo tanto, por lo tanto, podemos decir en la aplicación que el ayuno es una comunión más profunda con Cristo, ahora que Él ya no está físicamente, sino espiritualmente. Y ahí está la cita de Juan 14, 8. Entonces yo quiero preguntarles a todos los que están acá conectados, podemos contestar. Yo quiero preguntarles, de acuerdo a esta primera metáfora, según esta metáfora, ¿qué sucede en nosotros cuando ayunamos? Entonces, recuerda que Jesús va a darnos un entendimiento, una revelación, tres revelaciones acerca de lo que es el ayuno. No como los fariseos lo pensaban, no como los discípulos de Juan pensaban, o el ayuno es autoflagelación, es ascetismo, es que duela para que Dios podamos hacer lo que queremos. No, no, no es una manda, no es un sacrificio, no es un acto asceta, no es ir de rodillas a la basílica, no, no es eso. El ayuno no es eso. Pero ellos parten de ese entendimiento equivocado para hacer la pregunta y Jesús aprovecha para contestar y ubicarles qué es el ayuno. Y nos lo dice a nosotros también. Entonces, según esta metáfora, ¿qué sucede en nosotros cuando ayunamos? ¿Alguien quiere responder? ¿Qué sucede con nosotros cuando ayunamos?
Y la ausencia del esposo es la metáfora. La aplicación del ayuno es una comunión más profunda con Cristo. ¿Ok? Mari Valencia contesta, mengua nuestra carne para tener una relación con el Espíritu Santo. Sí, muy bien. Una comunión más profunda con el esposo, ¿verdad? El esposo con Cristo. Estamos más sensibles a lo espiritual, dice Gaby Núñez. Sí, pero en este caso, estamos hablando de una comunión con Cristo. Estamos más sensibles a nuestra comunión con Cristo. La carne se debilita y el espíritu se desbloquea, dice Rosalinda Peña. Sí. Alicia Pérez dice, somos más sensibles al Espíritu Santo cuando ayunamos. Marcia Morán dice, menguamos en nuestra carne y nuestro espíritu está más accesible al Espíritu de Dios. Muy bien, yo creo que son buenas respuestas. Yo quiero decirle algo. Nada produce más cambio en la vida de un ser humano que un encuentro personal con Cristo. Nada produce más cambio en la vida de un ser humano que un encuentro personal con Cristo. Y el ayuno provoca o permite ese encuentro profundo con Cristo. ¿Ok? Así que una respuesta genérica pudiera ser, en esta metáfora que sucede en nosotros cuando ayunamos, tenemos una comunión más profunda con Cristo, más profunda de lo normal, más profunda de lo habitual. Tenemos una comunión más profunda con Cristo. Amén. Vamos a pasar a la segunda metáfora. Remiendo de paño nuevo, verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces Jesús nuevamente está contestando la pregunta, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Primera respuesta, porque yo estoy con ellos. No tienen por qué ayunar porque estoy físicamente con ellos. Pero vendrán días cuando yo ya no estaré físicamente, sino que estaré espiritualmente y entonces van a ayunar para poder tener un encuentro personal conmigo. Y eso es lo que significa la primera metáfora. La segunda metáfora, ¿por qué Jesús, tus discípulos, no ayunan? Y la respuesta de Jesús es algo extraña. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces vamos a leer la explicación en la hoja, en el texto. Dice, no era conveniente reparar los vestidos viejos con paños nuevos, porque estos encogían y hacían peor la rotura. Jesús no les pedía que ayunen porque ellos eran vestidos viejos, es decir, no habían nacido de nuevo y de nada les iba a servir. Bueno, en la metáfora estamos viendo un asunto, digamos, de ropa, ¿no? Las túnicas aquellas que se usaban en los tiempos de Jesús, obviamente no había el poliéster que usamos hoy, no había el nylon, la licra, los materiales sintéticos, todo estaba hecho de algodón, de cuestiones naturales, y obviamente sabemos que este tipo de ropa que no tiene elementos químicos, pues tiende a encogerse. Entonces, por eso en ese tiempo se usaban túnicas, porque imagínense, una camisa todo el tiempo haciéndose chica cada vez más, entonces lo más fácil era usar túnicas. Entonces, pero ellos tenían digamos, esta regla dentro de la sastrería, o no sé, tenían esta regla de que cuando una ropa se rompía, pues no es como ahora que ya tiene un huequito acá y pues ya la desechamos y vamos y compramos otra, ¿no? En ese tiempo,
todo era muy, muy difícil de conseguir. Entonces guardaban las cosas todo lo más que se podía y se parchaba. Pero tenía que ponerse un parche viejo a un vestido viejo y un parche nuevo a un vestido nuevo. ¿Por qué? Porque el parche de una tela nueva, en primer lugar, tiene los colores vívidos, los colores muy, muy claros. Y la ropa vieja tiene los colores opacos. Entonces, otro pasaje, me parece que en Lucas dice que no armonizan, se ve la diferencia, ¿no? Un azul opaco y un azul vívido, se ve la diferencia. Entonces, lo que se hacía es que el paño nuevo se le aplica al vestido nuevo y el paño viejo se le aplica al vestido viejo. Si le aplicamos el paño nuevo al vestido viejo, entonces cuando se lave la ropa, el paño se encoge y daña el vestido viejo. Entonces dice Jesús, nadie hace eso. Nadie hace eso. ¿Por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? Porque nadie hace eso. Jesús no les pedía que ayunen porque ellos eran vestidos viejos. Es decir, no habían nacido de nuevo y de nada les iba a servir. La aplicación dice, el vestido es nuestro espíritu. El ayuno es un refuerzo para los que han nacido de nuevo, para que aflore en ellos el carácter de Cristo. Entonces, el vestido es mi vida, ¿ok? Mi espíritu. Ellos no habían nacido de nuevo. El ayuno, ¿a quién le sirve? Al que ya nació de nuevo, al hombre nuevo, al renacido, al redimido, al salvo, al creyente, al hijo de Dios. A él le sirve el ayuno. Al que no ha nacido de nuevo no le sirve el ayuno. En este punto del ministerio, ellos no han nacido de nuevo. Ellos nacen de nuevo hasta Juan, me parece que es Juan 20, cuando Jesús les dice, recibid al Espíritu y sopla. Entonces ellos nacen de nuevo hasta que Jesús resucita. En este momento ellos no han nacido de nuevo. Y Jesús dice, el ayuno es una herramienta, es un eh, digamos, un refuerzo para aquellos que ya nacieron de nuevo. Si usted le dice a su cuñado mundano que no conoce a Jesús que ayune, ¿qué le va a responder? O dígale que diezme, ¿qué le va a responder? O dígale que vaya a lavar baños a la iglesia, ¿qué le va a responder? O dígale que vaya a servir a la iglesia, ¿qué le va a responder? Esas cosas no tienen ningún sentido para el que no es hijo de Dios. No tiene ningún sentido para ellos porque son vestido viejo, no han nacido de nuevo, no lo entienden, no les importa, no les interesa. Entonces dice Jesús, si ustedes hacen eso, se hace peor la rotura. Y como mis discípulos no han nacido de nuevo, como mis discípulos todavía son vestido viejo, entonces no les pido que ayunen. Pero cuando ellos nazcan de nuevo, lo van a tener que hacer. Porque el ayuno es un refuerzo para el hombre nuevo, para usted que ha nacido de nuevo. A usted le ayuda el ayuno. Entonces, como muchos de ustedes han dicho, y acá les voy a pedir que preparemos la segunda respuesta, como muchos de ustedes han dicho, en el ayuno mengua nuestra carne. ¿Mm? El vestido es nuestro espíritu. El ayuno es un refuerzo para los que han nacido de nuevo, para que aflore en ellos el carácter de Cristo. En el ayuno mengua nuestra carne. Mengua, Carlos Cruz disminuye. Sus argumentaciones, sus posicionamientos, sus ideas, sus pretensiones, sus opiniones, su mundo pensante, su humanidad, sus emociones, toda esa carnalidad que está allá en Carlos, cuando ayuna Carlos, mengua, disminuye la carne. Y cuando eso sucede, el espíritu se deja ver, se disipa la niebla y el espíritu empieza a aflorar.
y quién está en nuestro espíritu. ¿Quién está en nuestro espíritu? Cristo. Cristo está en nuestro espíritu. Entonces, cuando yo ayuno, yo que ya nací de nuevo, yo que ya tengo a Cristo en mi corazón y mi carnalidad disminuye, mi humanidad, mi personalidad, todo eso disminuye, aflora Cristo. Y empiezo a amar, no como Carlos, sino como Cristo. Empiezo a evangelizar, no como Carlos, porque Carlos no le gusta, qué flojera. No, 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 no. No, empiezo a hacerlo como Cristo. Empiezo a amar la palabra de Dios, no como Carlos, sino como Cristo. Empiezo a amar más tiempos de adoración, tiempos de oración. Amo la congregación. Qué difícil es esto para muchos creyentes, amar la congregación. Pues cuando usted está lleno de Cristo, usted ama a sus hermanos en Cristo. Eso pasa cuando ayunamos. Eso pasa cuando ayunamos. Alicia Villegas comenta, nos ayuda a debilitar la carne para que el espíritu crezca. Muy bien. ¿Qué sucede cuando nosotros ayunamos? Cristo aflora en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que no se vea usted. A veces solo vemos a usted. Solo vemos a usted. Y no vemos a Cristo. Está lleno de usted. Todo lo hace usted. Todo lo decide usted. Hasta la obediencia al Señor tiene que autorizarla a usted. Pero no vemos a Cristo. Entonces, cuando ayunamos, usted va desapareciendo y empezamos a ver a quién, a Cristo, a Cristo. Así que el ayuno va a hacer que ya no le veamos a usted. Ya no queremos ver a usted. Queremos ver a Cristo. Que cuando usted llegue, digamos, cuánta paz me inspira esta Alicia Pérez. Wow, mira el gozo de Aleyam. Wow, cómo sirve Ángeles. No usted, Cristo. Pero cuando usted está enojada, criticando, juzgando, eh, no está Cristo. No vemos a Cristo. Vemos al ser humano. Vemos al hombre caído. Vamos a dejar que Cristo aflore en nosotros a través del ayuno. Entonces, ¿por qué tus discípulos no ayunan? No tiene caso, dice Jesús. No han nacido de nuevo. El ayuno es un remiendo para el nacido de nuevo. El ayuno es una herramienta, una ayuda para el que ya nació de nuevo y en cuyo espíritu yo estoy. Mis discípulos no han nacido de nuevo. Por eso no ayunan. Tercera respuesta, tercera metáfora. Perdón. Gaby Núñez comenta, se refuerza mi espíritu, mengua mi carne, reflejando el carácter de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El amor, hermanos. El amor es la principal característica de una persona que está llena de Cristo. El servicio, el amor. Omar Briceño dice, despojarnos de los vestidos viejos y revestirnos de la nueva imagen y vestidos resplandecientes. Wow. Tremenda respuesta. Y
¿Por qué tus discípulos no ayunan? Tercera metáfora, los odres nuevos. Verso 17. Y echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Recuerden las reglas de hermenéutica que hemos aprendido hoy. La hermenéutica es la disciplina de la interpretación bíblica. Primero interpretamos y luego aplicamos. Si nos vamos directo a la aplicación, es muy probable que fallemos. Primero interpretamos, o en este caso explicamos el contexto del pasaje y luego aplicamos a nuestra vida práctica, ¿no? Entonces, en la explicación dice, los odres nuevos, al ser flexibles, soportaban la fermentación del vino nuevo, pero los viejos, por ser rígidos, no. Jesús no les pedía que ayunen porque ellos eran odres viejos. Sus mentalidades tradicionales les impedían entender la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el odre en esta metáfora? La mentalidad. Este es el odre. Mi mentalidad. Su mentalidad es el cúmulo, el resultado de todos sus años de vida adquiriendo con el paso del tiempo conocimientos, educación, experiencias, traumas, temores, complejos, atravesamientos, cultura, todo eso se ha acumulado a través del tiempo y entonces tenemos ahora a usted. A usted lo tenemos ahora, cómo piensa, cómo habla, cómo hace las cosas. Ahí está usted. Esa es la mentalidad. Y la mentalidad no renovada es el obstáculo número uno para el Espíritu Santo. Es el obstáculo número uno para aprender a caminar en el reino. Por eso hay gente que hasta el día de hoy no diezma, porque acá siguen pensando egipciamente. No han cambiado su mentalidad. Por eso hay gente que ahora no sirve a menos que haya un beneficio de por medio. Voy a servir, pero, porque me van a poner una firma. Voy a servir, pero porque voy a subir a la alabanza. Pero no hay un servicio genuino. ¿Por qué? Porque acá estamos todavía con el esquema, la cultura, la idiosincrasia que heredamos de este mundo. Entonces, el odre es nuestra mente, nuestra mentalidad. En el caso de los discípulos, su mentalidad era la mentalidad judía, la mentalidad del judaísmo, la mentalidad de la ley mosaica, la mentalidad de las ceremonias, la ley de Moisés. Esa era su mentalidad de ellos. Por lo tanto, ellos eran odre viejo. Su mente está inflexible. Su mentalidad no está cuadrada, está completamente rígida, está completamente endurecida, socata, dura, no hay flexibilidad. Y entonces el vino nuevo del Espíritu Santo no puede derramarse allí. Ese es el problema de muchos, que no se abren a la obra del Espíritu Santo. Entonces, el odre, la bolsa de cuero, las bolsas de cuero donde se guardaba el vino, cuando el cuero era nuevo, la bolsa, el cuero es flexible, ¿ok? Usted sabe cómo se pone una mascota de béisbol, por ejemplo. Después de años de no usarla, queda completamente dura. El cuero se endurece. O un par de zapatos que usted deja ahí en el armario por 2 años, cuando se quiere poner, está todo duro. Es característica del cuero. Entonces, el vino nuevo
se echa en odres nuevos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo fermenta y entonces el odre con la fermentación del vino se expande, se estira, se infla y no hay ningún problema. Pero el vino nuevo, si se echa en un odre viejo, que está completamente rígido, resquebrajado, endurecido, si echa el vino nuevo en ese odre, la fermentación del vino nuevo va a tender a expandir el odre. ¿Y qué va a pasar? Lo va a romper. Y Jesús dice, lo uno y lo otro se pierden. ¿Por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? Porque mis discípulos son odre viejo. Y entonces, el vino nuevo no puede derramarse sobre ellos. El ayuno va a producir derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vino nuevo. El ayuno produce derramamiento del Espíritu Santo. Pero para que el derramamiento del Espíritu Santo se dé, tiene que ser uno odre nuevo, porque nadie echa vino nuevo en odres viejos. Tiene que echar el vino nuevo en odre nuevo. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos. Ni Dios lo hace. Por eso la gente que critica, que juzga, que blasfema, no reciben. ¿Por qué? Porque son odre viejo. Son odre viejo. Entonces Dios dice, yo no puedo derramar mi espíritu porque voy a dañar a esta persona. Entonces no sucede. Entonces el ayuno, hermanos, va a ensuavizar la celulosa de nuestro odre. ¿Por qué? Porque va a haber más revelación, va a haber más entendimiento y entonces empiezo a convertirme en un odre nuevo. Entonces viene el derramamiento del Espíritu Santo. Dice la aplicación, el odre es nuestra mentalidad. El ayuno trae revelación y esta renueva nuestra mente para que nos abramos a la obra del Espíritu Santo. Según esta metáfora, ¿qué sucede en nosotros cuando ayunamos? ¿Alguien ya respondió? ¿Qué sucede en nosotros cuando ayunamos? Podemos poner, el Espíritu Santo se derrama, sí. El Espíritu Santo se derrama cuando ayunamos, sí. Pero pudiéramos poner, yo creo que sería mejor la respuesta si nosotros decimos, nuestro odre se suaviza y el Espíritu Santo se derrama. Yo creo que esa respuesta es más completa. ¿Qué sucede según esta metáfora? Cuando ayunamos, nuestro odre se suaviza y el Espíritu Santo se derrama. Eso es lo que sucede. Hay revelación, dice Marcia Morán. Sí. Amén. Vemos, dice Gaby Núñez, de diferente manera, dice vemos de diferente manera las obras del Espíritu Santo. Acuérdense lo que le dijo Dios a su pueblo en Isaías 54, me parece. Ensancha. Lo que tengo para ti no cabe en tu mentalidad mexicana, yucateca, no cabe. Tienes que ensanchar. La promesa que Dios le dio a Abraham no cabía en su mentalidad. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo saca afuera, lo lleva afuera y le muestra las estrellas. Entonces Abraham, al ver eso, expande. Y entonces dice que creyó Dios a Abraham, perdón, que creyó al revés, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia.
¿Se da cuenta? El mayor limitante, la más grande, el más grande obstáculo a la obra del Espíritu Santo en su vida es su mente no renovada. El mayor obstáculo, y esa es la razón por la que muchos todavía no diezman, esa es la razón por la que muchos todavía no sirven, esa es la razón por la que muchos todavía no ayudan, porque solamente quieren sacar provecho, solo diezmo, solo ayudo, solo doy, si hay un beneficio para mí. Pero esa no es una mentalidad del reino. Hay que renovar nuestra mente. Hay que renovar nuestra mente. Entonces el ayuno nos ayuda en ese proceso de flexibilizar nuestra mentalidad de tal manera que empezamos a abrirnos un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados y empezar a ver más allá de nosotros mismos. Alicia Pérez comenta, cambia nuestra manera de pensar, ¿sí? Ok. Dios ya ha provisto todo para que podamos vivir en sus promesas. Solo falta que nosotros queramos. Pero querer en este contexto no significa simplemente levantar la mano. Hay que trabajar, hay que esforzarnos en aquello que sabemos que tenemos que hacer, obedecerle, alinearnos a su voluntad, asumir la responsabilidad de nuestra vida y vivir de acuerdo a su palabra. Y el ayuno es una gran herramienta para lograrlo. Es como vimos la semana pasada. Todos queremos la intervención de Dios en nuestra vida, pero no todos estamos dispuestos a hacer aquello que permite esa intervención. ¿Mm? El ayuno, el ayuno es parte de nuestra tarea para posicionarnos en el lugar adecuado para la intervención de Dios en nuestra vida. ¿A cuántas personas le podemos preguntar, ¿quieres la intervención de Dios en tu vida? Todos levantan la mano, pero ¿quiénes están ayunando? Tal vez no sabemos qué porcentaje de la iglesia está ayunando, pero le aseguro que las personas que más necesitan esa intervención son los que no están ayunando. Las personas que tienen más problemas, más deudas, más situaciones complejas, ellos son los que no están ayunando. Y el que menos necesita, ahí está ayunando. Por eso tiene menos problemas. Así funciona. Así es la experiencia, es lo que hemos visto, ¿no? Así pasa. Así pasa. No así funciona, así pasa. ¿Cómo le gustaría que Dios interviniera en su vida en este ayuno? Vamos a escribir esta pregunta 4 como una pregunta abierta. Por eso hicimos los papelitos allá en la iglesia y cada quien escribió lo que quiere que Dios haga en este ayuno. Salvación para un ser querido, sanidad para alguien que no ha sanado, restauración de mi familia, que me repongan mi trabajo, quiero, no sé, estoy consiguiendo mi casa, que se pague tal deuda, etcétera, 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 etcétera. ¿Algo es imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Pero estamos nosotros en esa posición donde Él interviene. Eso es otra pregunta, eso es otra cosa. Pues escriba ya qué es lo que Dios quiere, usted quiere que Dios haga en este ayuno. Y dice abajo, haga su parte y Dios no fallará en hacer la suya. Él solo espera por usted. Todo está listo, todo está a su favor. Solo tiene que querer y asirse de Él y de sus promesas. Dejar toda actitud negativa y hacer lo que Él pide para permitir así la obra profunda del Espíritu en usted. Y en el recuadro de la derecha hay una pequeña metáfora que es la posición de la maceta. Dice, la vida de la maceta depende de su posición. Si ponemos la maceta en un rincón de la casa donde no llega la luz del sol, ni el viento, ni la lluvia, pronto la maceta se marchitará y morirá. Es decir, la planta, ¿verdad? Pero si ponemos la maceta en una posición donde todo esto le llegue, la maceta florecerá y tendrá vida. Así también es nuestra vida.
Todo depende de la posición en la que estemos. Si nos cerramos a la obra del Espíritu Santo por cosas negativas que nos han pasado, pronto nuestra vida se marchitará y se apagará. Pero si a pesar de eso nos ponemos en una posición de fe, alabanza y obediencia, permitiremos la obra del Espíritu en nuestra vida. Y Él hará florecer en la vida de Cristo en nosotros. No depende de Dios, depende de nosotros. Ayunar es ponerse en la posición correcta, exponernos a la palabra y la presencia de Dios para que Él haga su voluntad en nosotros. Mateo 9:17, que es el verso de memoria, dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir ayunando. Hay muchos beneficios del ayuno, pero el más importante es la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida sin obstáculos, la revelación de la palabra de Dios, la comunión con Cristo, eh, y el afloramiento del amor de Cristo en nosotros. Este domingo no quiero verle a usted, que veamos a Cristo, que ya no veamos a don Víctor Nuri, no, que veamos a Cristo, que ya no veamos a Anita del Porte, no, que veamos a Cristo, que ya no veamos a la doctora Cintia, no, que veamos a Cristo. ¿Cómo aflora Cristo? Hay que ayunar, hay que ayunar, porque el ayuno es un remiendo del hombre nuevo, de aquel que ya tiene a Cristo, a él le sirve el ayuno. Y en el ayuno, la celulosa de nuestro odre se humedece, se flexibiliza, nuestra revelación aumenta, nuestra fe crece y entonces el Espíritu Santo se derrama, porque el Espíritu Santo depende del odre. El derramamiento del vino nuevo no depende de otra cosa, sino del recipiente en donde se va a derramar. Por lo tanto, el ayuno va a flexibilizar mi odre para recibir la obra del Espíritu Santo. Entonces, como yo decía ayer en la congregación, se lo digo a ustedes hoy, Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. Vamos a bogar mar adentro en esta segunda, digamos, segunda semana de ayuno. Vamos a bogar mar adentro, vamos a meternos más con el Señor y vamos a llegar al cumplimiento del propósito por el cual Dios nos pide que ayunemos. Amén. 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 Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Oro por mis hermanos que son líderes de célula, Padre, son referencia, son ejemplo, son los que representan a Cristo en la célula, Padre. Pon esa carga de responsabilidad de nosotros, Padre, para que seamos ejemplos a la grey, para que ayunemos, pero no por el simple hecho de querer mostrar a los demás que ayunamos, sino para que tu Hijo Jesucristo aflore en nosotros y la gente pueda ver a Cristo en nosotros, para que tengamos una comunión más íntima con Cristo, para que la gente diga verdaderamente mi líder conoce al Señor. Verdaderamente mi líder es un ejemplo a seguir del amor de Cristo. Y yo puedo ver en mi líder una mentalidad renovada, un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo que manifiesta la fragancia del Señor y el poder del Señor. Oro por estos líderes que están acá, Padre,
porque tú nos has llamado a tus obras. Y que sea tu Santo Espíritu que nos guíe para ser como Cristo delante de nuestros discípulos. Ellos son, Padre, nuestra calificación como discípulos. Los bendecimos, los ponemos en tus manos y bendigo a este precioso equipo de grupo de líderes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Gracias por pasar esta hora de estudio bíblico acá conmigo. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones. Nos vemos. Bye, bye.